Bueno, bienvenidos a el último periodo del curso, la filosofía contemporánea, que empezamos hoy. Bueno, como os comenté ayer, dentro de los núcleos temáticos que tenemos en la Comunidad Valenciana para la EBAU, antes de este núcleo temático habría uno que sería la crisis del proyecto ilustrado. Sin embargo, he decidido mostrar en primer lugar la filosofía de la sospecha de Marx, Freud y Nietzsche, porque son realmente los que anuncian la crisis de este proyecto ilustrado. Entonces, en aras de que la explicación del curso tenga un sentido, no sea simplemente memorístico, vamos a ver primero las filosofías de estos autores. ¿Ok? Bien, filosofía de la sospecha. Filosofía de la sospecha, y solo en el título, pues ya podemos ver que aparece la palabra sospecha. Se sospecha de algo. Hay algo de lo que no, de lo que hasta este momento no se sospechaba y ahora se va a empezar a sospechar. Concretamente, ¿de qué? De la razón, ¿vale? O sea, eso que apareció en la Edad Media, ¿recordáis? Cuando se hundió el modelo medieval de fundamentación de la verdad y desaparecía la figura de Dios como fundamentadora, y entonces los seres humanos íbamos a confiar en la razón, ¿vale? La modernidad, la ilustración, se caracteriza por una confianza ciega en la razón. Es la razón lo que nos liberará a los seres humanos de nuestras cadenas. Es la razón lo que nos liberará del sufrimiento, ¿vale? Y aparecía el concepto de razón en la modernidad, además con unas características con unas características muy importantes, ¿no? Y que además lo puse en el examen y lo teníais como término porque además quería recalcar estas características, ¿eh? La razón en la modernidad, eso que aparece como la razón, tiene como características que es una, la razón es una, no hay múltiples razones, solo hay una, es la capacidad de emitir juicios, ¿vale? Entonces, es una, es universal, sí, es en todos los seres humanos igual, la razón, es autónoma, ¿vale? La razón puede tomar decisiones autónomamente. Ya vimos en Descartes, por ejemplo, incluso que la razón estaba separada del cuerpo, ¿vale? ¿Eh? Y está completamente secularizada, ¿vale? Estas eran las cuatro características de la razón. Es una, universal, autónoma y secularizada, ¿vale? Bien, este concepto de razón que aparece en la modernidad, ¿vale? Y que va a ser el inicio de la ilustración, la confianza ciega que tiene el ser humano en la razón, esto es lo que se va a poner en duda, ¿vale? Esto es lo que se va a poner en duda. Bien, filosofía de la sospecha. De la sospecha en la razón y que va a marcar los inicios de la decadencia y la disolución de la filosofía occidental, ¿vale? En el sentido de que sí, ya lo veréis, si la filosofía occidental se ha levantado sobre la tesis de la infalibilidad de la razón, ¿no? La confianza ciega en la razón, y de repente ahora dudas de que la razón sea tal y como la está mostrando, pues esto va a marcar el comienzo de la crisis de toda la filosofía. El comienzo de la crisis de toda la filosofía, ¿vale? Y los padres de esta crisis pues serán Marx, Freud y Nietzsche. La filosofía de la sospecha emerge como un movimiento crítico hacia la filosofía occidental tradicional, que se caracterizaba, ¿por qué se caracterizaba? Por una confianza en la razón, con mayúsculas, ¿vale? La razón con las características de las que hemos hablado, ¿vale? Unidad, universalidad, autonomía y secularización, ¿vale? Confianza en la razón, en la moralidad y en el progreso, ¿eh? Son varias ideas que surgen en el mundo moderno. Pensemos en la idea de progreso, ¿eh? Se tiende a pensar que la humanidad progresa de manera lineal
ascendente, ¿no? O sea, que la humanidad cada vez va a ser mejor, 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 ¿vale? Esto es la idea de progreso, ¿eh? Y estos empiezan a cuestionarla, empiezan a cuestionarlo. No está tan claro que la humanidad de cada vez vaya a mejor, ¿vale? Ya veremos en qué, cómo lo cuestionan, ¿vale? En este contexto hay tres figuras fundamentales como filósofos de la sospecha: Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche, que vamos a estudiar en detenimiento, ¿vale? Desafían los supuestos de la filosofía anterior y abren nuevas perspectivas sobre la naturaleza humana, la moral y la sociedad. Bien, en este capítulo vamos a examinar cómo sus ideas, las ideas de estos tres autores, reflejan una profunda desconfianza hacia las nociones establecidas, como por ejemplo, perdón, hacia las nociones establecidas y cómo a través de su crítica contribuyen a la decadencia y la disolución de la filosofía occidental. Bien, orígenes de la filosofía de la sospecha. El término filosofía de la sospecha se lo debemos a un autor, un crítico de filosofía que se llama Paul Ricoeur. Lo acuñó en su obra La metáfora viva, y se refiere a esta crítica profunda y sistemática de las verdades asumidas. Mirad una cosa, si la modernidad fue una crítica de las verdades asumidas por el medievo, ¿vale? Todo aquello que se consideraba verdad en el medievo, pues viene la modernidad y lo critica, ¿no? Pues ahora, en la filosofía contemporánea, los filósofos de la sospecha van a criticar todo aquello que se consideraba verdad en la modernidad, ¿vale? Apareció frente al medievo en la modernidad la idea de la razón, ¿vale? Todos los seres humanos poseemos razón, la razón es universal y es en todos los seres humanos igual, la razón es autónoma y puede tomar decisiones autónomamente, debemos guiarnos mediante nuestra razón, o los seres humanos nos guiamos mediante nuestra razón. O sea, todas estas verdades que teníamos asumidas en la modernidad van a ser criticadas por estos filósofos de la sospecha, ¿vale? Lo vamos a ver en detenimiento, cómo las van criticando. Este enfoque se centra en la desconfianza hacia las narrativas dominantes sobre la razón, la moralidad y la subjetividad, ¿Qué es la razón, qué es la moralidad y qué es la subjetividad? Los tres van a dar puntos de vista diferentes sobre lo que entendemos que son la razón, la moralidad y la subjetividad. Los pensadores que encarnan esta filosofía de la sospecha, como hemos dicho, Marx, Freud y Nietzsche, se oponen a la idea de que la razón y la moralidad son instancias puras y desinteresadas. Recordemos, por ejemplo, a Kant, ¿no? Que Kant hacía una crítica de la razón pura, ¿vale? Recordemos, por ejemplo, a Descartes, que decía que había una diferencia entre res cogitans y res extensa. O sea, que la conciencia era completamente diferente del cuerpo, ¿vale? Que había una separación total. Que Kant dice que la razón es completamente pura, ¿vale? Y estos se van a oponer. Es como que la razón es completamente pura. La razón no está dentro de un cuerpo, la razón no forma parte del cuerpo, no dependerá la razón de cada individuo de cómo sea su cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, van a hacer una crítica de esto, de la pureza, de la razón y de que la razón sea completamente desinteresada. Bien. El contexto histórico en el que surge esto lo vamos a ver más claramente con Nietzsche, perdón, con Marx. Pero bueno, os pongo ya una fotografía. Esta fotografía es una fotografía real. Es la fotografía de los niños trabajadores, a la puerta de las fábricas, en la revolución industrial. No era lo mismo ser niño en la revolución industrial, no era lo mismo ser niño en aquella época que ser niño en la nuestra. ¿Vale? Es decir, están viviendo esta época, estos tres autores, ¿vale? La filosofía de la sospecha surge en un periodo de intensos cambios sociales, políticos y científicos, desde la revolución industrial hasta la crisis de la modernidad, las crisis de la modernidad.
En este entorno, las certezas del pasado comenzaron a desmoronarse, dando paso a una creciente incertidumbre. Las ideologías dominantes que prometían progreso y la mejora de la condición humana fueron puestas en duda. ¿Vale? Solo tenéis que mirar esta imagen, ¿eh? Esta imagen es suficientemente significativa, ¿eh? La razón nos hará libres, diría la modernidad, ¿no? La razón, la ciencia, la técnica nos liberaría de las cadenas. La razón, la ciencia, la técnica mejoraría la vida de la humanidad. Pues la humanidad es eso que hay en la foto, ¿eh? El producto de la modernidad, de la razón y de la ciencia, el producto de la revolución industrial es eso, esclavitud infantil, niños trabajando en las cadenas de montaje en las fábricas, ¿no? Ya se empieza a poner en duda, se empieza a poner en duda que la razón, la ciencia y la técnica vayan a liberar a los seres humanos de sus cadenas. Por lo tanto, la desconfianza en la razón. Uno de los pilares de la filosofía de la sospecha es la desconfianza en la razón como guía infalible, ¿no? La razón nos guiará y no puede fallar, ¿no? Mirar el dibujo, ¿eh? Dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Un 6 o un 9? Bueno, pues depende de tu punto de vista, ¿no? ¿Sí o no? No hay un criterio absoluto sobre la realidad, depende del punto de vista de cada uno. ¿Ok? ¿Qué tiene la razón que decir respecto de esto? ¿Qué es un 6 o un 9? Pues depende, ¿no? Los pensadores que abogan por esta postura critican la pretensión de que la razón puede ofrecer una visión objetiva y totalizadora del mundo. Y ahora lo veréis. ¿Cómo que una razón objetiva? ¿Qué significa una visión objetiva sobre el mundo? Toda visión sobre el mundo no es siempre subjetiva. No es un ser humano el que está viendo el mundo, ¿no? Con un cuerpo, con unos ojos. ¿Cómo que la razón puede ofrecer esa visión objetiva? ¿Que hay una visión objetiva? ¿Hay una visión objetiva de la realidad? ¿O solo hay multitud de perspectivas? Cada uno desde su punto de vista. ¿Vale? Bien. En este sentido, los tres autores, Marx, Freud y Nietzsche, cuestionaron la capacidad de la razón para captar la complejidad de la experiencia humana. ¿Vale? Freud, por ejemplo. Freud, que lo vamos a explicar un poco más en detenimiento, hizo una diferencia entre nuestra parte consciente, nuestra conciencia, aquello que tengo yo presente directamente en la conciencia, la parte preconsciente, es decir, aquellas cosas que no tengo en mi conciencia ahora, pero que puedo traer a la conciencia porque las puedo recordar o porque las puedo, ¿vale? Y luego dijo que existía también una parte subconsciente, es decir, una parte que ni tengo presente en la conciencia ni la puedo traer a la conciencia recordándola, ¿vale? Esto sería lo que él llamó el subconsciente o el inconsciente, ¿vale? Y resulta que en ese inconsciente, nos explicará Freud, es donde se han quedado marcadas todas aquellas cosas que te hicieron de pequeño. Si tuviste abusos sexuales, si tuviste algún tipo de abuso de poder, cosas que te marcaron de pequeño y que hacen que seas como eres, ¿vale? ¿Por qué es tu personalidad como es? Pues no sabes por qué. Todo eso está en el inconsciente. Son cosas que ni siquiera puedes recordar. ¿Me entendéis? Pero que están ahí. Bien, esto es la teoría psicoanalítica de Freud. En definitiva, psicoanálisis, ¿qué significa? Bueno, analizar la psique, ¿no? Aquellos que se ponían en el diván, ¿no? El psicoanalista le hacía preguntas al paciente para que el paciente intentase recordar su infancia, para intentar de alguna manera tener acceso al subconsciente, aquello que te había generado tu problema en tu personalidad. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Esta es la teoría psicoanalítica de Freud, pero que en definitiva, ¿qué es lo que dice la teoría psicoanalítica de Freud?
que cuando tú tomas una acción, cuando tú llevas a cabo una decisión, llevas a cabo una acción porque has tomado una decisión, esa decisión, ¿quién la toma? ¿La toma tu parte consciente o realmente tú la estás tomando porque eres así, por todo lo que te pasó en tu infancia? Es decir, en definitiva, es el subconsciente, es el inconsciente el motor de tu acción, de que tú tomes unas decisiones o tomes otras. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, frente a esa confianza en la razón de la modernidad, Descartes, Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, yo soy algo que piensa, Todas mis decisiones las tomo mediante mi razón. Y Freud nos está diciendo, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Todas tus decisiones las tomas porque eres de una manera en concreto, porque tienes cierta personalidad, porque en tu infancia te pasaron cosas que te moldearon hasta convertirte en lo que eres hoy. Pero no sabes ni siquiera por qué estás tomando estas decisiones. No sabes por qué te gusta la menta y no te gusta la fresa. No sabes por qué te gusta esto y no te gusta lo otro. ¿Sí o no? Incluso tú puedes llegar a pensar que el rosa es el color que más te gusta, ¿eh? Porque tú lo has decidido libremente. ¿Qué vas tú a decidir libremente que el rosa es el color que más te gusta? Es algo que ha quedado en el subconsciente por todo lo que te hicieron de pequeño y que tú ahora aceptas como que el rosa es lo que más te gusta, pero tú no eres libre de elegir si te gusta o no te gusta el rosa. ¿Entendemos lo que está diciendo Freud? ¿Vale? Frente a esa autonomía de la razón es autónoma, ¿vale? A tomar decisiones. Y Freud nos va a decir, no, no es autónoma de ninguna de las maneras y las decisiones no las toma la razón, las toma el subconsciente. ¿Ok? Lo hemos pillado, ¿no? Vale. En segundo lugar, Marx. Marx. El que vamos a estudiar hoy, espero, si nos da tiempo. Vamos a comenzar hoy con Marx. Bien, Marx es el autor que escribió el Manifiesto Comunista. ¿Vale? Y entonces, os lo voy a explicar luego con más detenimiento. Frente al idealismo precedente, que fue el idealismo de Hegel, ya os digo, no os preocupéis que esto lo voy a explicar con detenimiento. Marx presentó una postura materialista. Una postura materialista. ¿Qué significa materialista? Que primero va la materia, lo que hay es materia, y la materia genera la idea. ¿Vale? Esto es el materialismo. Que lo primero que va es la materia y la materia genera la idea. ¿Os acordáis de Platón? ¿Os acordáis de Platón? ¿Platón era materialista? No. ¿Platón qué era? Idealista. Porque ¿qué iba primero, la materia o la idea? La idea. Y la idea creaba la materia. ¿Os acordáis? El mundo inteligible crea el mundo sensible. Y Marx va a decir, no. Primero va la materia. Y es la materia lo que crea la idea. Lo que crea la idea. ¿Vale? Bien. Por lo pronto, primero va la materia. No es que yo piense como un esclavo y acabo convirtiéndome en un esclavo. No. Es que yo soy un esclavo y como soy un esclavo, pienso como un esclavo. Y si soy un empresario, pienso como un empresario. Y si soy un señorito, pienso como un señorito. Primero va la materia, las condiciones materiales de mi existencia. Y a partir de esas condiciones materiales de mi existencia se genera la idea o la ideología o la forma de pensar. ¿Vale? Por lo tanto, Marx, ¿qué nos está diciendo? Que la razón es autónoma, la razón no es autónoma, la razón está anclada en unas condiciones materiales. Si tú vives en una tribu en África, ¿vale? Si tu forma de ganarte la vida es tribal, tú piensas como los de las tribus de África. No puedes pensar como un americano. Es evidente, ¿vale? Primero van las condiciones de vida y las condiciones de vida generan formas de pensar. ¿Lo hemos entendido? ¿Vale? Por lo tanto, la razón no es autónoma en absoluto. La razón depende de las condiciones de vida. ¿Vale? Perfecto. Y luego, por último, Nietzsche, que va a ser el plato fuerte de este núcleo temático.
Nietzsche, en definitiva, dudó de la existencia de la propia razón, directamente, y de que ésta tuviese las características que le había atribuido la Ilustración, universalidad y autonomía, ¿vale? Es decir, Nietzsche dudó de todo, ¿no? Que existe una razón. ¿Cómo que existe una razón? ¿Existe una razón? Tú tienes tu razón, yo tengo la mía y aquel tiene la otra. O sea, decir que todos tenemos la misma razón, pero que no es evidente que somos todos diferentes. Si todos tenemos diferente color de pelo, si tenemos diferentes color de ojos, si tenemos diferente altura, ¿por qué íbamos a tener la misma razón? ¿Vale? No es evidente que somos todos diferentes, ¿vale? O sea, dudó de la existencia de algo así como una razón única, dudó de algo así como que la razón fuese universal, ¿no? O sea, que todos tenemos la razón por igual, ¿a santo de qué? ¿Vale? Y por supuesto dudó de que la razón fuese autónoma y desinteresada. No, la razón, nos dirá Nietzsche, es como un cuchillo, ¿eh? Es como un cuchillo, es una herramienta, ¿eh? Yo cojo un cuchillo, ¿para qué? Para pelar cosas, ¿eh? O para matar animales, porque necesito comer, porque quiero comer, ¿vale? Pues en definitiva, Nietzsche nos dice que el ser humano lo que es voluntad de poder. El ser humano lo que quiere es afianzar su poder, crecer, desarrollarse. Y para ello, el ser humano utiliza los dientes, las uñas y la razón. La razón es una herramienta más que tiene el ser humano al servicio de su voluntad de poder. ¿Lo hemos entendido? Pero cada ser humano tiene un cuerpo y tiene un poder, ¿vale? Y utiliza esa razón para afianzar su voluntad de poder, ¿vale? Por lo tanto, vais a ver cómo Nietzsche lleva a cabo la crítica más demoledora a la Ilustración, ¿vale? A los ideales de la Ilustración y a esa confianza en la razón, con mayúsculas, que había en la Ilustración, ¿vale? Lo leo. Bueno, Nietzsche en definitiva dudó de la existencia de la propia razón y de que tuviese las características de la Ilustración, universalidad y autonomía. Por contra, para Nietzsche, la razón es particular, cada uno tenemos la nuestra, y contingente. Es diferente en cada uno de nosotros. Es simplemente una herramienta de la voluntad de poder individual de cada uno de nosotros, que queremos afianzarnos en este mundo, crecer, desarrollarnos, ¿vale? Por lo tanto, está anclada siempre en un cuerpo, ¿vale? Con unas características en concreto. Bien, hecha esta pequeña introducción a lo que va a ser la filosofía de la sospecha, en definitiva, el comienzo de la crítica a la Ilustración, vamos a empezar con el primero de los autores. Karl Marx, la crítica a la economía y a la ideología. Mirad, en primer lugar, quiero que miréis la imagen de verdad porque es que hacen falta pocas palabras más para, para ejemplificar la época que le tocó vivir a Marx, ¿eh? Marx escribió el Manifiesto Comunista. En 1848 se publicó. 1848, además, es la época de la Revolución Obrera, ¿vale? Es decir, Marx está viviendo esta época. Está viviendo esa época en la cual empieza a haber hambrunas en el campo, y como empieza a haber hambrunas en el campo, la gente empieza a emigrar hacia las ciudades. En las ciudades están en las fábricas, ¿vale? Y entonces en las fábricas, vamos a poner un ejemplo para que quede claro, ¿eh? Yo tengo en la fábrica para darle puesto de trabajo a 1000 personas. Y viene ahora una horda de campesinos y tengo a 3000 personas en la puerta que quieren trabajar. ¿Qué va a pasar con los sueldos? Que bajan, ¿no? Que bajan. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente para trabajar. Hay mucho paro. Si hay mucho paro, los sueldos bajan. Claro, ¿por qué? Porque te voy a pagar poco. Yo no voy a trabajar por eso, ¿vale? Que pase el siguiente. ¿Eh? Alguno habrá que querrá trabajar por este dinero, ¿vale?
Entonces, cuanta más gente había en las ciudades, más bajaban los precios, más bajaban los precios, más bajaban los precios. ¿Hasta dónde pueden bajar los precios? ¿Hasta dónde? ¿Eh? No, no, que no te paguen, no. Te tienen que pagar. Hasta que te den lo mínimo para vivir. Hasta que te den lo mínimo para vivir. ¿Y qué es lo mínimo para vivir? Lo mínimo para vivir es tener un techo, tener comida, o sea, tener alimentos y tener ropa. ¿Vale? Bien, a esto se redujo la revolución industrial. En la revolución industrial llegó un momento donde los propios empresarios montaban barracones donde dormían los proletarios, ¿vale? Pero prácticamente como si estuvieran en un campo de concentración. Les daban techo, les daban un uniforme y les daban de comer. Y no tenían otra cosa que hacer nada más que trabajar 16 horas diarias. 16 horas diarias. Y el resto, las horas, el resto de las 8 que quedan, comes un poco si puedes, echas un polvo si te da el físico para ello, y al final, y a dormir. Y otra vez reventado, a trabajar 7 días a la semana, 16 horas diarias. ¿Vale? Eso fue la revolución industrial. Esta es la época que le tocó vivir a Marx. Tanto con la ilustración nos hará libres, la ilustración nos liberará de las cadenas, hay una confianza en la razón, en la ciencia, en el progreso de la humanidad y conlleva, y el progreso de la humanidad nos lleva a esto, a la revolución industrial. Los niños, la prole, trabajando en las fábricas. ¿Por qué digo la prole? Porque ha aparecido una nueva clase, los proletarios. ¿Quién son los proletarios? El proletariado, los proletarios, aquellos cuya única pertenencia es su prole. Su prole. Entonces, ¿el salario para qué tenía que dar? Tenía que llegar el salario para tener alojamiento, vestido, comida y poder procrear, porque se necesita reproducir la fuerza del trabajo para que no paren las fábricas, ¿vale? En eso consistió la revolución industrial. Y eso es lo que vive Nietzsche, perdón, lo que vive Marx. Lo que vive Marx es que es evidente el sufrimiento humano. Hasta ahora los filósofos ¿a qué se habían dedicado? A hablar del bien, de la belleza, de la ciudad ideal, de la razón, del conocimiento, y ninguno había hablado del sufrimiento humano. Y Marx, de repente, lo que hace es que pone encima de la mesa el sufrimiento humano. Los seres humanos están sufriendo. Y tenemos que analizar cuáles son las causas de este sufrimiento, ¿vale? Estos son los inicios de la filosofía marxista, ¿ok? Bien. Karl Marx, 1818-1883, daos cuenta que en el medio se publica el Manifiesto Comunista en 1848, fue un filósofo, economista y teórico, cuya obra ha tenido un impacto profundo en la filosofía, en la economía y la política. No se puede medir el impacto de la filosofía de Marx, ¿no? No se puede medir. O sea, sí, seguimos teniendo China, que es comunista, seguimos teniendo a Rusia, que es aliada de China, ¿vale? Porque antes era comunista. En estos momentos Rusia está bombardeando Ucrania. Quiero decir, no se puede medir el impacto de Nietzsche, perdón, de Marx, ¿vale? En la filosofía, con su manifiesto comunista, ¿vale? Bien, su pensamiento es un punto de inflexión en la historia de la filosofía, ya que transforma la tradición especulativa, la tradición de pensamiento, especulación, pensamiento puro, racionalidad, ¿vale? Transforma la tradición de especulativa de la filosofía alemana en una crítica materialista de la realidad social y económica. Recordemos, materialismo. ¿Qué era el materialismo? Que primero iba la materia y luego la idea. Lo principal son las condiciones materiales de vida de las personas. Y dependiendo de esas condiciones materiales de vida, se genera una forma de pensamiento. Lo hemos entendido otra vez, ¿no? Primero va la materia y luego va la idea.
¿vale? Por lo tanto, pregunta de examen. Si yo quiero cambiar las ideas, ¿qué es lo que tengo que cambiar? La materia. ¿Y qué son las materias? Las condiciones de vida de las personas. Si tú quieres cambiar las cosas, no tienes que cambiar las mentes de las personas, tienes que cambiar sus condiciones de vida. Tienes que darles un salario digno. Tienes que tener acceso a la educación, a las pensiones. Si tú quieres cambiar la forma de pensar, tienes que cambiar las condiciones de vida de las personas. Mientras los mantengas esclavos trabajando 16 horas diarias, no van a poder pensar otra cosa que como esclavos. ¿Sí o no? ¿Lo entendemos? Parece una tontería, pero es revolucionario, ¿eh? El materialismo marxista, ¿eh? Si hay que cambiar la idea, primero tenemos que cambiar la materia. ¿Y qué es la materia? La realidad social y económica, ¿vale? Eso es lo que hay que cambiar, la realidad social y económica. Bien, diferencia entre el idealismo y el materialismo. El idealismo, planteado ya por Platón, os aparece ahí en la fotografía, pues un tío pensando, ¿no? Un tío pensando, ¿eh? El mundo de las ideas de Platón, ¿vale? Primero va la idea al mundo inteligible y a partir del mundo inteligible se crea el mundo sensible, ¿vale? Frente a eso, lo que nos va a decir Marx es que no, el mundo no es un mundo ideal, el mundo es un mundo material. Primero va la materia, y es la materia lo que se va desarrollando a lo largo de la historia. Son las condiciones materiales de la vida de las personas lo que se va desarrollando a lo largo de la historia, ¿vale? Bien, influencias de esta visión materialista de Marx. En primer lugar, Hegel y Feuerbach. Voy a intentar que en los minutos que nos quedan me voy a detener aquí simplemente para intentar explicaros a Hegel de una manera asequible, ¿vale? Teniendo en cuenta que Hegel seguramente es lo más difícil que se ha escrito en la historia de la filosofía, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo en 5 minutos y por eso mismo voy a hacer una simplificación, que prácticamente va a ser un cómic de Hegel, ¿vale? Pero vamos a intentar explicar qué narices hizo Hegel, ¿vale? Bien, Hegel nos dice que en el inicio era la idea y que la idea se convierte en materia, un poco al estilo de Platón, ¿vale? De primero mundo inteligible y luego mundo sensible, ¿vale? Nos dice Hegel que en el principio era la idea o el espíritu, y el espíritu se transforma en lo contrario de sí. Lo contrario de sí del espíritu es la materia, ¿vale? La naturaleza. Es decir, al principio era el espíritu y el espíritu se exterioriza en la naturaleza, se convierte en naturaleza, ¿vale? Voy a intentar poner un ejemplo, el único ejemplo que tenemos de esto, y luego lo borráis de vuestra mente, porque no está planteando una religión Hegel, ¿vale? Pero vamos a plantearlo en términos religiosos, ¿eh? Si alguien dice, en el principio era Dios, el espíritu, ¿no? Y luego Dios creó la naturaleza. Esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Esto lo entiende todo el mundo. En el principio era Dios y Dios creó la naturaleza. Para quitar la palabra Dios. Y Hegel dice, en el principio era el espíritu, la idea. Y la idea se exterioriza en la naturaleza, crea la naturaleza, ¿vale? Bien, primera fase. Segunda fase, vamos a volver al ejemplo de Dios. Imaginaos que en el principio era Dios y Dios crea la naturaleza. Y luego Dios ve la naturaleza y se reconoce en ella porque la ha creado Él. Porque la ha creado Él. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Bien, ahora vamos a Hegel. En el principio era el espíritu y el espíritu se convierte en naturaleza, ¿vale? Y posteriormente el espíritu se reconoce a sí mismo como naturaleza, como su creación, ¿vale? Bien.
Eh, mirad, yo sé que es difícil de entender, es demasiado abstracto lo que dice Hegel, pero vamos a quedarnos con un par de ideas y ya está, ¿vale? En primer lugar, Hegel nos dice que al principio era la idea que se convierte en materia, ¿vale? Y entonces empieza la evolución histórica, la evolución de la historia, ¿vale? ¿Qué es lo que evoluciona a lo largo de la historia? Nos dice Hegel, la idea, el espíritu, ¿vale? Eh, voy a poner otro ejemplo, Mirad, la familia, la familia. ¿Todos entendemos lo que es la familia? Bien. ¿La familia evoluciona? Sí. ¿Evoluciona a través de quién? La familia evoluciona a través de nosotros, ¿sí o no? Pero nosotros nacemos y morimos. Pero la familia muere, la familia no muere. Entonces, ¿la evolución es nuestra evolución o es la evolución de la familia? ¿Qué es lo que evoluciona? Es la familia la que se desarrolla a través de nosotros, ¿no? Bien, cambiar la familia por el espíritu. Y ahora le vamos a poner, para que lo entendamos, el sufijo el espíritu de la humanidad. Hegel nos está diciendo, aquí lo único que se desarrolla es el espíritu de la humanidad, ¿vale? El espíritu de la humanidad que empezó hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero poco a poco van habiendo humanos, ¿no? Que nacen, que mueren, y el espíritu de la humanidad va atravesando diferentes fases, ¿no? El espíritu griego, el espíritu romano, el espíritu, ¿vale? Y el espíritu de la humanidad va evolucionando. ¿A través de quién? A través de los humanos, de los particulares. Pero los particulares van muriendo. Lo que realmente se acaba desarrollando al final es el espíritu de la humanidad, que llega hasta nuestros días. ¿Me habéis entendido? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Hola? Vale. Démonos cuenta. ¿Qué está diciendo Hegel? ¿Quién es el sujeto de la historia? ¿Somos los individuos particulares o es el propio espíritu de la humanidad el sujeto de la historia? Es el espíritu, lo que surgió hace mogollón de tiempo, el espíritu de la humanidad, no se sabe cuándo, ¿vale? Y que poco a poco se va desarrollando a través de todos nosotros. Pero nosotros no somos necesarios, ¿no? O sea, nosotros podemos morir y el espíritu de la humanidad va a continuar, igual que va a continuar la institución de la familia, igual que va a continuar otras muchas cosas, ¿vale? Bien, ahora, es el espíritu de la humanidad actual. Mira, tú ahora mañana te pones a hacer una silla. Te pones a hacer una silla. Muy bien. ¿Cómo vas a hacer la silla? ¿Cómo vas a hacer la silla? ¿Eh? De madera. Ya veremos. Hay de madera, hay de plástico, hay de metal, ¿sí o no? ¿Vas a hacer un taburete de un palmo de altura para sentarte ahí bajito a ordeñar una vaca? ¿Vas a hacer tú esa silla? No. ¿Por qué? Porque no perteneces a esa época del espíritu de la humanidad. ¿Cómo vas a hacer la silla? Pues vas a hacer la silla a una altura determinada que te puedas sentar en una mesa actual para comer, que te puedas sentar en un ordenador, que sí o no. Es decir, dependiendo del momento de la humanidad en el que a ti te haya tocado, tú harás las sillas de una manera o las harás de otra. En el siglo XVII, pues harían sillas isabelinas, ¿no? Ahora hacemos las sillas, ¿vale? Démonos cuenta. Hegel nos está diciendo, en primer lugar va la idea, y es el espíritu, el momento del espíritu, el que va creando naturaleza, el que va creando realidad. ¿Lo entendemos? ¿Eh? Daos cuenta una cosa, por si no os habéis dado cuenta, ¿eh? Mirar a vuestro alrededor, mirar a vuestro alrededor. Los tubos estos de luz, la pantalla, la mesa, el suelo, las paredes, los cristales, ¿eh? ¿Qué hay aquí natural? ¿Qué hay aquí natural?
¿Todo esto no es producto del espíritu? ¿Todo esto no es producto de nuestra época? O sea, si te fueras a un colegio de hace 200 años, ¿qué habría de lo que tenemos aquí? ¿Me entendéis o no? Hegel nos está diciendo eso. Primero es la idea, y es la idea la que va creando naturaleza, la que va creando realidad, ¿vale? Bien, eh, por último, por último, la concepción que tenía Hegel de la filosofía es la del búho de Minerva. Sabéis que sabéis que el símbolo de la filosofía es un búho, ¿sí? Que tiene los ojos muy grandes, ¿vale? En principio, el búho de Minerva, de la diosa Minerva, entre otras cosas porque el búho tiene los ojos muy grandes, es capaz de ver en la oscuridad, donde los demás no ven, ¿vale? Bien, esta es la metáfora de por qué el búho es el símbolo de la filosofía, porque se fija, porque es capaz de ver en la oscuridad. Muy bien. Pero además Hegel nos dice, la filosofía es como el búho de Minerva, que levanta el vuelo al atardecer. Es decir, primero pasa el día y al final del día, el búho de Minerva, la filosofía pasa a reflexionar sobre cómo han ido las cosas, cómo han pasado los sucesos, ¿vale? Primero van los sucesos y luego viene la filosofía a reflexionar sobre los sucesos, ¿vale? Bien, esto es importante, porque Marx lo que va a intentar es darle la vuelta a esto, Es decir, ya llevamos mucho tiempo pensando en la realidad. Lo que hace falta es dejar de pensar, lo que hace falta es transformarla, ¿vale? Y esta va a ser la gran revolución marxista, ¿no? Frente al idealismo de Hegel, que ponía la idea como lo realmente importante y la filosofía se tenía que dedicar a reflexionar en torno a las ideas, Marx lo que nos está proponiendo es que la labor fundamental de la filosofía es transformar la realidad. Transformar la realidad, no pensarla y repensarla indefinidamente, ¿vale? Bueno, leemos aquí. Hegel, mediante su método dialéctico, ya explicamos otro día lo que es el método dialéctico, influyó profundamente en Marx, aunque éste lo interpretó en clave materialista. Frente al idealismo de Hegel, Marx planteó su materialismo. Mientras que para Hegel la historia se desarrolla a través de la evolución de las ideas, del espíritu, ¿vale? El idealismo absoluto, que va pasando por diferentes etapas, Marx invierte esta lógica y sostiene que la historia avanza mediante la lucha de clases de los trabajadores. Lo veremos otro día, ¿vale? Y que los cambios en las condiciones materiales de la existencia. Por lo tanto, la función de la filosofía, a partir de Marx, va a dejar de ser pensar en la realidad para convertirse en transformar esa realidad en la cual claramente hay sufrimiento e injusticia. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y continuamos el próximo día.